Como bien lo dijo usted, hoy voy a hablar acerca de las hernias traumáticas de la pared abdominal. Y el asesor, pues el doctor David Alejandro Mejía, que es cirujano general y de trauma y de emergencias del Hospital Universitario San Vicente Fundación y del Hospital Pablo Tobón Uribe. Este es como el derrotero de temas que vamos a manejar a lo largo de la charla. Primero vamos a hablar un poquito de las generalidades del trauma, tanto a nivel global como local. El objetivo de la charla, vamos a hablar acerca de los tipos de lesiones de la pared abdominal que se ven debidos al trauma y luego nos vamos a adentrar en las hernias traumáticas de la pared abdominal junto con sus generalidades, factores de riesgo, epidemiología y definición. Finalmente vamos a hablar un poquito sobre el manejo quirúrgico y las controversias alrededor de este. Voy a mostrarles la evidencia que tenemos al respecto y por último vamos a dar unas conclusiones. Entonces, antes de hablar propiamente de las hernias traumáticas de la pared abdominal como una entidad, debemos referirnos a su génesis y sin duda el trauma en los Países Bajos y de medianos ingresos permanece como una de las primeras 10 causas de muerte, generando en promedio 3.16 millones de muertes al año y pues afectando principalmente a los jóvenes en edad laboral, más o menos desde los 5 hasta los 29 años. Sin duda esto les resta años de vida productiva y genera unos costos no solo a nivel de salud importante, sino también de productividad. Por eso es que es importante hablar de este tema y pues porque más o menos 10 millones de personas al año anualmente, como lo acabo de repetir, requieren asistencia médica por algún tipo de trauma. Los hombres siguen siendo los más frecuentemente afectados en una relación 1 a 3 y en Colombia como tal el trauma sigue siendo pues un importante factor de pues, que le resta años de vida productiva a los pacientes y su incidencia más o menos va de 40.9 por cada 100.000 habitantes. Acá vemos una gráfica que la pueden encontrar en la página de la OMS, en donde vemos que definitivamente pues hacen parte los accidentes de tránsito, específicamente los choques pues en carro y en motocicleta, como una de las primeras 10 causas de muerte. Entonces, como tal, el objetivo pues de esta charla, teniendo en cuenta como tal la importancia y la carga que representa el trauma para nuestro contexto, es mostrarles la evidencia que hay en la disposición para el manejo de las hernias de la pared abdominal, asociado como tal a los traumatismos, con el fin de proporcionarles las mejores herramientas para la toma de decisiones, especialmente en el momento agudo. Como tal, entonces, las hernias de la pared abdominal hacen parte de un grupo heterogéneo de lesiones causadas por impactos contusos sobre la pared, que van desde la contusión muscular hasta la disrupción como tal de la pared e incluso fracturas costocondrales asociadas o disrupción de ligamentos, específicamente disrupciones del ligamento inguinal. Pero nosotros pues vamos a adentrarnos básicamente en las hernias traumáticas de la pared abdominal. Como tal, los mecanismos implicados en el desarrollo de esta entidad son variados, pero digamos que los diferentes impactos que tienen como centro de coalición la pared abdominal, es decir, impactos directos en esta región que incluyen movimientos de aceleración y desaceleración, son los causantes como tal de desarrollar este tipo de lesiones. Como tal, la importancia digamos, de estas lesiones radica no como tal en la hernia per se, sino ven que más o menos del 89 al 90% de estas lesiones, según lo reportado en la literatura, se asocian con otras lesiones concomitantes, ya sean intraabdominales, lesiones óseas, lesiones ligamentarias, entre otras. Como tal, entonces, las hernias de la pared abdominal se definen como toda protrusión de contenido intraabdominal dada por la ruptura de la musculatura abdominal sin la presencia de un defecto cutáneo. ¿Por qué lo tengo en interrogante? Porque esto es variable, como vamos a ver en la clasificación de hernias traumáticas de la pared abdominal, en el último grado, sí hay disrupción cutánea, entonces pues realmente esta última característica pues es debatida, pero sí lo más importante es que el paciente no puede tener antecedente previo de hernia, porque pues evidentemente no estaría asociado como tal al evento traumático. Clarence Selby, un cirujano de Ohio, fue el primero en hablar de esta entidad como tal en 1906. Y después de esto, pues
Ya vinieron diferentes autores y diferentes médicos pues, que vinieron reportando esta patología posterior a los traumas. ¿Qué pasa? Realmente su incidencia no es muy alta, no son unas patologías a las que nos veamos frecuentemente enfrentados como cirujanos, y la incidencia varía más o menos de 0.17 a 1.5% de acuerdo a la literatura que revisemos. Posterior a esto, pues como les dije, los reportes han sido muy pocos y eso limita mucho el manejo y el diagnóstico de las hernias, puesto que no hay un índice de sospecha alto y como tal, las formas de reparo son bastante debatidas, como vamos a ver a continuación. Al igual que el resto de las lesiones traumáticas de la pared abdominal, como tal, en la etiología de las hernias están implicadas las colisiones vehiculares y los traumas como tal por manubrios de los diferentes vehículos, ya sean bicicletas o motocicletas. Estos son, digamos que los mecanismos más frecuentemente implicados, la colisión vehicular y los manubrios. Sin embargo, pues hay otros mecanismos que son mucho menos frecuentes, como por ejemplo las patadas de animales, las caídas de altura, los aplastamientos por árboles, por algún otro elemento contundente. Pero todos estos tienen un factor común, básicamente, y es que llevan a un aumento desmedido de la presión intraabdominal que finalmente se va a traducir en una ruptura de la pared muscular. Como tal, el diagnóstico de estas entidades está dado por el diagnóstico clínico e imagenológico. La clínica no es lo suficientemente sensible y específica para hacer el diagnóstico. En general, los síntomas que digamos nos dan pistas para hacer el diagnóstico son el abultamiento, pues la sensación de masa, la equimosis o excoriaciones, ¿cierto?, alrededor de la pared abdominal. Sin embargo, esto también se puede confundir con hematomas o contusiones de la pared. Una ayuda para estos casos es la auscultación del peristaltismo en este tipo de defectos. Realmente el diagnóstico es bastante complejo y es por eso que la tomografía juega un papel de suma importancia en el diagnóstico de esta entidad. Si bien tiene una sensibilidad muy alta que alcanza casi hasta el 98%, este tipo de lesiones son subdiagnosticadas por los radiólogos o los encargados de leer pues como tal la tomografía, puesto que no son tan frecuentes y el índice de sospecha no es lo bastante alto. De ahí la importancia de que nosotros como cirujanos tengamos un acercamiento a las imágenes tomográficas y siempre, de acuerdo a la cinemática del trauma, busquemos de manera activa lesiones en la pared abdominal. Si bien pues el diagnóstico de la hernia es difícil, su real impacto, pues, o el real impacto como tal de las imágenes y de todo el diagnóstico radica no en diagnosticar la hernia per se, sino en identificar las lesiones asociadas a su aparición, las cuales pueden aparecer hasta el 90% de los casos, como ya lo había mencionado. ¿Cuáles son las más frecuentes? Hasta el 40% lesiones en la columna vertebral en su totalidad. 36% de los pacientes pueden presentar lesiones intestinales o lesiones en el mesenterio. El 34% pueden presentar fracturas pélvicas y el 32% pueden presentar lesiones esplénicas. Hay otros tipos de lesiones menos frecuentes, lesiones vesicales, lesiones de los vasos ilíacos, incluso hasta lesiones de la aorta. Pero pues realmente es bastante raro. Las más frecuentes son estas. Por ejemplo, este artículo que les traje acá, que fue publicado en el 2014, en este artículo ellos lo que hicieron fue en un hospital nivel 1 en trauma en el norte de California, identificaron pacientes que desarrollaron hernias traumáticas contusas entre el 2007 y el 2012. Y se los traje pues básicamente porque es una de las series más grandes de hernias traumáticas que hay en la literatura, y segundo porque ellos hacen una muy buena distribución de la etiología, pues no de la etiología, sino de las lesiones concomitantes asociadas con las hernias traumáticas. Ven que como tal el compromiso de intestino delgado y del mesenterio puede ir hasta el 20% seguido de la injuria como tal intestinal, seguido de el mesenterio del colon, las fracturas espinales y las fracturas pélvicas. Por último, las fracturas colónicas son como las injurias colónicas, perdón. Aquí vemos que realmente la distribución es básicamente como se las acabé de mencionar, y
una de las conclusiones importantes de este artículo es que la mayoría de los pacientes que tuvieron lesiones anteriores de la pared abdominal junto con lesiones en flancos se acompañaron de encarcelación y de estrangulación. Entonces, por eso es que es importante saber de hernias traumáticas de la pared abdominal, no tanto por la reparación y por el manejo que se le va a dar a la hernia, sino por las lesiones que tiene asociadas. En cuanto a la localización, básicamente estará dada por la dirección del impacto, el cual será paralelo a las fibras musculares impactadas, es decir, el defecto que vamos a ver nosotros en la pared abdominal va a estar determinado básicamente por las direcciones de las fuerzas implicadas. El sitio más frecuente de localización son los flancos, hasta en un 47%, seguido del triángulo lumbar inferior, y por último seguido de la línea media. Está muchísimo más comprometido el hemiabdomen inferior y eso tiene una razón, y es porque nosotros en el hemiabdomen inferior tenemos unos orificios naturales que le dan per se a la pared abdominal una debilidad importante. Por ejemplo, el canal inguinal. Entonces, es por eso es que es mucho más frecuente que se den en el canal inguinal versus, en el hemiabdomen inferior versus el hemiabdomen superior. Aquí vemos un repaso pues corto de la anatomía. Y está señalado específicamente los sitios potenciales de hernia. El triángulo lumbar inferior, que ya les voy a mostrar los límites anatómicos, la línea spigeliana, que realmente es bastante raro, o la línea alba o la línea media. Como ya les conté, pues dentro de los sitios más frecuentes están los flancos y el triángulo lumbar inferior, que el triángulo lumbar inferior está determinado pues, o limitado por el oblicuo externo, el latísimo del dorso y la cresta ilíaca, y ya los otros sitios son menos frecuentes. ¿Por qué es tan frecuente en el triángulo lumbar inferior? Porque si ven aquí entre estos dos músculos y la cresta ilíaca, hay una franca debilidad de la pared abdominal y es la unión entre esos músculos. Entonces, realmente ese va a ser el sitio por donde las fuerzas que comprimen la pared abdominal durante un trauma van a buscar la salida y pues obviamente esto se va a manifestar como un defecto. En cuanto a la clasificación, pues a través de la historia diferentes autores han intentado clasificar ese tipo de hernias, pero al ser una patología no tan frecuente, las clasificaciones no son muy conocidas ni muy modificadas. Esta es una de las más usadas, fue descrita o fue propuesta realmente en el 2003 y tiene como criterio principal la energía que causa el traumatismo, manifestando su utilidad en definir qué paciente podría beneficiarse de una exploración quirúrgica, como lo vamos a ver a continuación. Entonces, las grado 1 son aquellas hernias que están dadas por mecanismos de alta energía, que usualmente comprometen los flancos y el hemiabdomen superior. Son las que tienen mayor riesgo de lesionar órganos. Las grado 2, que son las dadas por mecanismos de baja energía, que principalmente comprometen en el abdomen inferior, y son las más frecuentes, donde hay menos lesión de órgano. Y por último, las terceras, las tipo 3, que son las causantes por fuerzas de desaceleración. Como les dije, no son muchas las clasificaciones, pero esta es otra de las más usadas. Fue publicada por Dennis en el 2009 y lo que él intenta hacer con esta clasificación no es hablar del mecanismo de acción, sino del mecanismo como tal del trauma, sino de qué tan comprometido está el tejido para poder definirle a este paciente, primero, el riesgo que tiene de desarrollar lesiones internas, que evidentemente pues la ruptura muscular y la pérdida de tejido está directamente relacionada con el impacto, con la energía del impacto y como tal con el riesgo de lesión y con el ISS en una relación completamente directa. Y obviamente esto nos va a determinar, como vamos a ver más adelante, el manejo que le vamos a dar al paciente. Entonces se va desde el grado 1 hasta el grado 6 y miren que va aumentando en severidad. Hablamos primero de una contusión, luego de un hematoma, posteriormente disrupción de un solo músculo o disrupción de completa de la pared, disrupción con herniación pero sin ruptura cutánea, y la última es herniación y evisceración. Por ejemplo, esta es un tipo C, un tipo 6. Aquí vemos la disrupción completa de la pared abdominal y la gran pérdida de tejido asociado a la hernia. En cuanto, digamos, a los factores de riesgo, no hay como tal unos estudios que definan cuánto riesgo le confiere al paciente tener un sobrepeso, tener una obesidad.
Pero en los estudios que se han realizado y bajo las series que tenemos, han identificado que los pacientes que tienen un índice de masa corporal mayor, que están en sobrepeso u obesidad, tienen un mayor riesgo de desarrollar este tipo de hernias específicamente por el mal uso del cinturón de seguridad. El estudio que está publicado en la parte inferior de la diapositiva, que fue publicado en el 2009, es un estudio de cinemática y utilizan cadáveres frescos para ver cómo es el impacto o cómo es la cinemática del trauma y en qué, digamos, cómo influye eso en los pacientes más obesos o que tienen un panículo adiposo pues mucho mayor. Y ellos se dan cuenta que los pacientes que son obesos o que tienen sobrepeso utilizan el cinturón de seguridad más arriba, no está en contacto con las crestas ilíacas anterosuperiores. Esto lo que se traduce básicamente es en un aumento de la presión intraabdominal de manera mucho más marcada que los pacientes que tenemos pues, o que tienen un índice de masa corporal más bajo. Y por ende se traducen esas fuerzas al colisionar completamente a la pared abdominal y por ende pues tiene muchísimo más riesgo de desarrollar como tal estos impactos, esta patología. Y obviamente los impactos de alta energía, como una cinemática pues muy grande, pues obviamente también es un factor de riesgo para desarrollar este tipo de lesiones. Ya en cuanto al tratamiento, su importancia básicamente está por la captación de las complicaciones asociadas al trauma, más que a la corrección de las mismas. Entonces, aquí tenemos varias dificultades y es que creo que ya se las he mencionado, pero es que básicamente no tenemos mucha bibliografía al respecto. Al ser una entidad tan poco frecuente, es bastante complejo estudiar este tema. Por eso es que las dificultades en cuanto al diagnóstico son importantes. Miren que hasta el 27% de las tomografías pueden ser normales. Y no porque la tomografía como tal sea normal, sino porque el radiólogo o el personal que está, digamos, viendo la imagen no tiene la suficiente perspicacia pues, para captar ese tipo de lesiones. E incluso nosotros, en un examen físico, nos comemos la mayoría de las lesiones. Miren que la sensibilidad es solo del 29 al 49%, realmente muy mala. ¿Esto en qué se traduce básicamente? Tenemos dificultades al diagnóstico, al examen físico, no las conocemos, no estamos familiarizados. Entonces, la dificultad terapéutica es básicamente obvia y es porque la condición es rara, porque no hay mucha bibliografía y porque no nos estamos enfrentados directamente a esta patología. En cuanto al tema de exploración en el tratamiento, pues también es bastante, es otra de las controversias importantes que vamos a tocar en esta exposición. Y por eso es que es importante hablar del tema, porque yo quiero que ustedes, a partir de esta charla, tengan un índice de sospecha mayor para esta patología y las busquen activamente de acuerdo al mecanismo del trauma. No es fácil tener ese índice de sospecha, pero, por ejemplo, en la bibliografía mencionan el signo o el síndrome del cinturón de seguridad, el cual está compuesto básicamente por una fractura como tal vertebral, aló, qué pena, se le pasó algo a mi internet. ¿Hasta dónde llegaron? ¿Aló? María, está fractura vertebral. Listo, perfecto. Entonces, el signo o el síndrome del cinturón de seguridad está dado como tal por la fractura vertebral, la sospecha de una víscera hueca y como tal un compromiso o un hematoma de la pared abdominal.
que sigue el trayecto del cinturón de seguridad. Entonces, si nosotros tenemos un paciente en el contexto del trauma que presenta estos tres hallazgos, la posibilidad de que tenga una hernia de la pared abdominal es bastante alta. Como tal, entonces, la estabilidad del paciente, las lesiones concomitantes y la energía del impacto van a ser los tres factores principales para definir el tratamiento del paciente. De acuerdo a estos tres puntos es que nosotros vamos a tomar la determinación y vamos a definir si ese paciente debe ser llevado o no a cirugía, y no precisamente para reparar la hernia, sino para definir el manejo de las lesiones concomitantes, que son las que le dan la severidad como tal a este tipo de lesiones. Entonces, es por eso que yo les traje como este pequeño algoritmo. Primero, mirar la estabilidad. Si el paciente al principio está estable, definir si le vamos o no a dar reparo a la hernia como tal, va a estar dado básicamente si el paciente desarrolla síntomas asociados a la hernia, es decir, dolor abdominal, signos de irritación peritoneal, cambios locales en la piel que sugieran isquemia o obstrucción, incluso síntomas que sugieran encarcelación de la hernia. En este contexto se podría hacer de forma aguda, pero si el paciente no presenta ninguno de esos síntomas, la corrección del defecto puede ser de forma diferida. Ya si el paciente está en un contexto de inestabilidad hemodinámica, no hay duda que el paciente requiere cirugía. La duda es cuando básicamente, pues para definir si le vamos a hacer o no reparo del defecto. De esto vamos a hablar más adelante, pero básicamente estos pacientes no se benefician de hacer un reparo en agudo, sino hacerlo posterior a la recuperación de su estado o de su estabilidad hemodinámica. Otros factores, digamos, que influencian como tal esta corrección y que están directa e indirectamente relacionados con lo que yo les acabé de mencionar es, por ejemplo, el índice de severidad de trauma, ¿cierto? El ISS, que ya se los había mencionado. A mayor índice de severidad de trauma, mayor será la pérdida de tejido, probablemente mayor será la posibilidad de desarrollar una hernia traumática y probablemente la estabilidad del paciente esté más alterada. Entonces, es importante también mirar esto como un factor adicional. Otros factores han sido, por ejemplo, el tamaño de los defectos. Esto no está muy bien definido en la literatura, pero se dice que defectos mayores de 10 centímetros, es decir, defectos grandes de espesor total de la pared, deberían ser sometidos a reparación aguda. ¿Por qué? Por el riesgo de visceración y pues, de salida de todo el contenido intraabdominal. Lo mismo que defectos muy pequeños. Los defectos que son muy pequeños tienen, no muy pequeños, sino más o menos entre 3 a 5 centímetros, tienen el riesgo de que el contenido se estrangule o se isquemice. Entonces, el reparo como tal en el contexto agudo también podría estar indicado. Pero como les digo, no es un factor que esté precisamente definido en la literatura. Otros, digamos, factores que sin duda juegan importancia son: el paciente tiene un abdomen agudo, tiene signos de irritación peritoneal, que ya lo habíamos mencionado, pues es un paciente que se debe llevar a exploración quirúrgica. Y como tal, la experiencia o qué tanto estamos familiarizados o no con este tipo de reparos herniarios. No todos los cirujanos estamos muy bien familiarizados con esto y esto debe jugar un papel importante en la toma de decisiones. Este estudio que les traigo es una de las primeras series que se publicaron al respecto de este tema. Fue publicado en el 2016 en la revista Trauma. Es un estudio retrospectivo que fue desarrollado entre enero del 2000 y diciembre del 2004 en el hospital de Sunnybrook en Ontario. En total fueron 34 pacientes captados que desarrollaron hernia traumática de la pared abdominal, de los cuales 19 fueron a la laparotomía urgente o a la laparoscopia, es decir, el 56% de los pacientes. Y 15 pacientes requirieron resección intestinal, es decir, 44%. Si ven aquí la importancia, pues o por lo que les traigo este estudio es para que vean la relación directa con el índice de severidad de trauma. Los pacientes que tienen un ISS mayor desarrollan más hernia versus aquellos que tienen un ISS menor. Como tal,
el diagnóstico mediante examen físico es muy malo, la sensibilidad es muy mala y la localización de las hernias es, como yo se las había mencionado, son mucho más frecuentes las posteriores y las que son en los flancos, y las lesiones concomitantes más frecuentemente encontradas son las de intestino delgado y las de mesenterio, seguidas de las fracturas de pelvis y de las fracturas lumbares. Como les mencioné, miren que la cirugía, y eso que acá en esta serie realmente el porcentaje es bajo, pero mire que las lesiones intraabdominales llevaron hasta en un 56% de ese paciente a que fuera sometido a un procedimiento quirúrgico. Y pues de estos pacientes que fueron llevados a cirugía, solo a un porcentaje muy bajo se le hizo reparo agudo, y eso básicamente porque estaba dado por la estabilidad del paciente durante el procedimiento. Aquí vemos los valores básicamente del ISS y del compromiso pues abdominal y de tórax asociado con las hernias traumáticas, y vemos que realmente en aquellos pacientes que desarrollan hernia es mucho mayor. Lo mismo que el riesgo de laparotomía o de resección intestinal. Entonces, una vez hemos evaluado todos esos factores y tomamos la decisión de que el paciente tiene que ser llevado a cirugía, entramos a otra polémica, y es, venga, sí, yo lo voy a llevar a cirugía, pero entonces le reparo la hernia. ¿Cómo se la reparo? ¿Se la reparo con malla, se la cierro primario o utilizo tejido autólogo? Básicamente esto está dado por la estabilidad del paciente, y creo que se los voy a repetir toda la charla y es lo que quiero que les quede más introyectado hoy. Aquí les traigo el resumen de la evidencia pues como más significativa. No hay mucha evidencia al respecto, por lo que le dije que es una patología infrecuente. Este primer estudio fue publicado en el 2016, ¿cierto? En un centro categoría 1 de trauma en Indiana, en el cual se identificaron 80 pacientes con esta entidad. De estos, 35 pacientes solamente fueron llevados a cirugía por lesiones asociadas a manejo quirúrgico, es decir, el 44%, y de estos solo se hizo reparo agudo a 18 pacientes y a 5 pacientes de forma diferida, para un total de 23 pacientes que fueron a reparo. Como ven ahí, el cierre primario se hizo a 15 pacientes, de esos recurrieron 3, y solamente se le puso malla a 3 pacientes, con una recurrencia de un paciente, para un total de recurrencias del 26%. La mayoría de las recurrencias estuvieron dadas básicamente fue porque esos pacientes que se repararon se les puso malla biológica y solo a uno se les puso malla sintética. El segundo estudio, que ya les hablé de él unas diapositivas más atrás, fue publicado en el 2016 en el Hospital de Ontario, como les contaba, y este estudio tiene una particularidad, y es que la mayoría de los pacientes les realizaron manejo expectante, es decir, la mayoría no necesitó manejo quirúrgico. Y esto estaba dado básicamente por un sesgo de selección del estudio, y es que ellos tomaron los pacientes que tenían ISS más bajos y por tanto pues las lesiones intraabdominales y los defectos, digamos la pérdida de tejido y las hernias eran mucho menores. Entonces pues obviamente el manejo expectante iba a ser muchísimo mayor versus el manejo quirúrgico. Como vemos acá, hicieron el reparo solamente de 9 pacientes. De esos 4 fueron con sutura primario, 1 con malla, y los otros fueron hernias complejas que intentaron reparar con varias cirugías, pero que no fue posible y la hernia recurrió. Como ven, realmente la recurrencia es bastante alta, el 50% de ellos recurrieron. Cabe tener en cuenta que la mayoría, o sea, en este estudio solo hubo reparos agudos, no hubo reparos diferidos. Y por último, este último estudio publicado en el 2014, en el que se identificaron pacientes que tenían hernias de la pared abdominal, secundario pues a trauma contuso, entre enero del 2007 y diciembre del 2012, en un centro médico del norte de Carolina, y ellos identificaron un total de 38 pacientes. De estos 2 fallecieron durante la atención de urgencias, y 30 pacientes fueron llevados a reparo quirúrgico. 75% de ellos fueron en agudo y 8.3% fueron en diferido. Ellos se dieron cuenta, como ven acá, que de los que llevaron digamos, a reparo, 19 lo hicieron en primario, 11 lo hicieron con malla, de ellos 7 fue biológica y 4 con sintética, y se dieron cuenta que la recurrencia fue mucho mayor en el grupo de biológico y fue
pues en el grupo de malla biológica, y que el reparo primario en pacientes urgentes confirió un riesgo adicional para recurrencia. Básicamente, estos estudios tienen muchas limitaciones. Una de las que les mencioné fue el sesgo de selección. La mayoría de las hernias de estos pacientes eran hernias tipo 1 a tipo 3, es decir, con defectos muy pequeños, defectos que no necesitaban manejo quirúrgico. Y pues obviamente, como ven, las intervenciones no son intervenciones homogéneas, los pacientes pues son bastante diferentes, no está estandarizado como tal un protocolo para el reparo, el uso de la malla, el uso de la sutura. Entonces, hacer comparaciones y definir de pronto cuál es el método mejor para cerrar el paciente o hacerlo en agudo o en diferido es bastante complejo. Entonces, según la información que yo les acabo de dar, parece ser que el reparo agudo confiere un poquito más de riesgo de recurrencia, que las mallas sintéticas pueden ser una buena opción, ¿cierto? Que definitivamente las mallas biológicas generan o aumentan el riesgo de recurrencia, y que como tal, entre malla y cierre primario, pues no hay como una diferencia estricta, cualquiera de los dos se podría usar, pero que como tal llevar al paciente a cirugía en agudo o en diferido va a estar dado básicamente es por qué, por las lesiones asociadas, por la estabilidad del paciente y por la energía del trauma. Aquí les traigo la evidencia más alta que tiene este tema y es la única revisión sistemática y metaanálisis que hay al respecto, publicada en el 2019, en el que se incluyeron solo 6 estudios. Cuando uno analiza este metaanálisis se da cuenta que la calidad de los estudios es mala, es decir, que los resultados de este metaanálisis pues hay que cogerlos con pinzas, hay que tomarlos con precaución. Y ellos le hicieron metaanálisis a la recurrencia de la hernia cuando se cierra con malla versus un reparo sin malla, es decir, un reparo primario. Y se dieron cuenta que aquí están incluidos los 3 estudios que yo les acabé de mencionar, que no hay una diferencia entre poner malla o cerrar primario, con una tendencia que sugiere que el reparo con malla puede ser un poquito más seguro, pero mire que no hay una diferencia estadísticamente significativa y una heterogeneidad que es del 25%. En cuanto a la recurrencia de hernia, cuando se compara el reparo agudo versus el reparo en diferido, con estos mismos estudios tampoco hay una diferencia estadísticamente significativa, pero este OR parece de pronto ir o tender hacia que el reparo en diferido puede ser mejor para las recurrencias de las hernias. Entonces, como les dije, no, según este metaanálisis no hay una diferencia pues entre reparar urgente y diferido. Sin embargo, pues les doy la posibilidad de que analicen la información y que miren que quizás el reparo en diferido podría ser un poquito mejor. En cuanto a la forma de cierre, tampoco les puedo dar una recomendación, pero al parecer la malla puede ser un poquito mejor versus otros tipos de cierre. Y en cuanto al manejo médico, que es una gran interrogante que nos queda acá, es una alternativa que realmente tiene que ser muy bien seleccionada. ¿Y de qué dependerá? De qué tanto tejido se perdió, de la clasificación de la hernia, qué tan severa es y evidentemente de la estabilidad del paciente. Estos son unos reportes de caso que hablan sobre el manejo laparoscópico en estos casos. No hay mucha información. Este es un reporte de caso de acá colombiano, publicado por el doctor Salim Pereira y el doctor David Alejandro Mejía. Y este otro reporte de caso es un reporte de India, en donde pues hablaron sobre 2 pacientes que repararon mediante técnica laparoscópica con muy buena respuesta, le pusieron malla, sin recurrencias, 2 años después de que se realizó el procedimiento. Pero miren que es un escaso número de pacientes, son solo reportes de caso y evidentemente va a estar ligado la elección de la laparoscopia a la experiencia del cirujano. Aquí podemos ver el caso pues, que se publicó acá en la revista hispanoamericana y vemos que no se sale ninguna víscera, pues ningún intestino ni ningún meso, sino que lo protruido es la vejiga. Bastante raro. En cuanto a las complicaciones como tal de estas hernias, va a estar dado básicamente a la contaminación con tejido vegetal y la complicación más frecuente sin duda es la infección del sitio operatorio. Tiene tasas tan altas como hasta el 50% y quiero que tengan presente que el contexto de urgencia como tal, las lesiones concomitantes, el daño del tejido, los procedimientos largos,
son factores de riesgo que están sumados a este tipo de complicación y que en este contexto urgente es muy difícil modificar. Es por eso que la recurrencia es otra de las complicaciones más grandes, y es porque estamos enfrentados a un procedimiento de urgencia que le confiere un riesgo muchísimo mayor. En la literatura reportan que es del 13 al 37.5%, pero este es variable. Entonces, ya para concluirles, como todo lo de la charla, pues y que nos quede claro todo, entonces hay muy poca evidencia, realmente los estudios son muy pocos, pero pues esto fue lo que encontré y lo que quiero que analicen. Y básicamente el hallazgo de una hernia traumática lo tenemos que sospechar nosotros de entrada, de acuerdo a la cinemática del trauma y de acuerdo pues como como a los hallazgos al examen físico que nos puedan orientar, como el signo del cinturón de seguridad. Siempre definamos la extensión, miremos y descartemos lesiones concomitantes y siempre veamos la estabilidad del paciente y el mecanismo del trauma que está asociado a este. Si es un trauma de alta energía, si es un paciente que está inestable, lo más importante no es reparar la hernia, lo más importante es ver si tiene lesiones intraabdominales. Y es por eso que la tomografía o en su caso el procedimiento quirúrgico está completamente indicado como una cirugía que sea abreviada de trauma, específicamente porque es un paciente inestable, y posiblemente el manejo del defecto lo definiremos solo si es un defecto demasiado grande que implica tener al paciente con un abdomen o con un riesgo de que se viscere, o si por ejemplo el paciente se estabiliza durante el procedimiento quirúrgico. Ya el manejo como tal definitivo de la hernia se lo podemos hacer en diferido. Por el contrario, si se trata de un paciente que fue expuesto a un trauma de baja energía, que está estable, que si bien puede tener lesiones intraabdominales, pero para eso le solicitamos la tomografía y ya las hemos descartado, pero el paciente en cualquier momento de la vigilancia desarrolla síntomas, es un paciente que se debe llevar a exploración quirúrgica. ¿Por qué? Porque los síntomas están directamente relacionados con el desarrollo de lesiones intraabdominales. Si bien la tomografía puede ser normal al inicio y el paciente posteriormente desarrolla síntomas, puede ser una estrangulación o una encarcelación aguda en ese contexto que requiere reparo y que requiere reducción. Entonces estos pacientes se deben llevar inmediatamente a cirugía. Pero en cambio, si es un paciente con un trauma de baja energía estable, pero que no tiene lesiones intraabdominales y que el defecto es un defecto pequeño, donde no hay una ruptura completa de la pared abdominal, este paciente puede ser un buen candidato a manejo expectante, incluso si queremos a un reparo indiferido. Entonces, no se les olvide siempre hacer uso de la tomografía, ver la tomografía, estar relacionado con la pared abdominal y con la anatomía de esta, pensar en las lesiones concomitantes y siempre descartarlas. Así el paciente inicialmente no haya hecho síntomas. La urgencia acá no es la hernia, es reparar las lesiones concomitantes. Tenga en cuenta su experiencia y siempre sospéchelas en cinemáticas de alto impacto. Muchísimas gracias. Buenos días, María. Primero, pues felicitarte por la charla, una muy buena charla, una muy buena revisión, excelente las conclusiones. También agradecerles pues al doctor David Mejía, que fue el asesor, y a Salim Pereira, que están como parte del auditorio. Primero, antes de las preguntas, de las dudas que tengamos, yo quisiera escuchar a David, si tiene algo más que complementarnos, alguna corrección que hacernos, algo que agregar. Buenos días, es que la señal está muy mal aquí, hombre, ¿me escuchan? Sí, profe, lo escuchamos. No, yo creo que el tema fue muy bien abordado, no es un tema o unos casos que se presenten de forma tan común como esperábamos. María Antonia creo que lo resumió bien, y la pues es de la literatura que hay, vieja, sí, pero esa es la que tenemos en este momento. Creo que los últimos puntos fueron acordes con lo que se encontró, y es que siempre necesitamos una imagen diagnóstica para hacer eso. No siempre hay que operar a los pacientes que presentan hernias traumáticas, a no ser las que tengan evisceración, como les mostró la foto María Antonia.
Y lo otro es la experiencia. Siempre traten de operar a estos pacientes con alguien que tenga más experiencia que ustedes, armen equipo. No siempre lo sabemos todo. Creo que ahí está el resumen de lo que es la patología de la pared abdominal traumática. Muchas gracias por la invitación, María Antonia. Ok, Tomás, pues tocaste todos los puntos que habían en la bibliografía de este tema. Muchas gracias, profe. David y Salim también, sí, pues si quiere participar. Una pregunta entonces. Tradicionalmente se nos ha dicho que el uso de mallas sirve para liberar la tensión y para causar fibrosis, que ayuda a brindar mayor sostén al tejido y lo hace de una forma uniforme. La pregunta es, en ese contexto, en un paciente traumatizado con una hernia traumática que uno va a hacer un reparo agudo o bueno, un reparo diferido, ¿ustedes aconsejarían el uso de malla? ¿O sería algo más dependiente del tamaño del defecto o de algo más? Porque en teoría este es un paciente que tiene un tejido debilitado, en el cual uno piensa que la fuerza tensil de ese tejido no se hará mejor. Pues eso es secundario del trauma. ¿Ustedes qué opinan? No. Generalmente la recomendación es reparar con prótesis. Ya pues en todo lo que es área abdominal las prótesis estarían indicadas. Ya entra a discusión el terreno contaminado, un terreno inflamado, aunque también lo conversamos con María Antonia cuando estábamos revisando la charla y la colocación de mallas en terreno contaminado. Eso ya está muy debatido y llegan nuevas tecnologías en cuanto a mallas de Vicryl que podrían, el tiempo de absorción es un tiempo muy largo, casi un año, entonces sería una muy buena indicación para poder llevar a este paciente y colocar una prótesis si les da miedo colocar una prótesis de polipropileno. Entonces, la recomendación sería, siempre que lo va a reparar, coloque una malla. Buenos días, muchas gracias por la invitación. María Antonia, no, el tema quedó muy bien revisado y todos los tópicos se tocaron. Esto es un reto realmente, las hernias traumáticas agudas. Yo he tenido la oportunidad de 3 casos manejarlo. Esto tiene unos inconvenientes. Primero es que la mayoría están cerca de prominencia social. Eso implica que tenemos que tener recursos a veces, e incluso entrar con ortopedia, porque las prótesis hay que fijar la prominencia, sean con tornillo o sean con suturas de anclaje. Eso se convierte en un reto porque no es fácil la fijación de la malla. La otra es que la reparación aguda no significa reparación inmediata. Hay una clasificación traumática de que reparación aguda se habla menos de 15 días o menos de 2 semanas y posteriormente, después de 2 semanas, reparación tardía. Eso le da tiempo también de que usted pueda corregir las lesiones asociadas que tiene, si hay contaminación o no la cavidad abdominal, poder tener una cavidad abdominal mucho más limpia en teoría y poder colocar una prótesis con mucho más tranquilidad. En cuanto a la colocación de una malla o no, la literatura es muy consistente que los defectos mayores de 2 centímetros deben ser reparados con malla, a diferencia de defectos menores de 2 centímetros. ¿Qué pasa? Cuando usted realmente, porque el terreno está demasiado contaminado, le da temor de colocar una malla o por el riesgo de contaminación de la prótesis, usted también tiene la opción, y está escrito en la literatura, hacer incisiones de relajación a nivel de la fascia para tratar de cerrar el defecto con una sutura, un cierre primario del defecto, incluso usted puede hacer una separación aguda de componentes. Esto lógicamente va a depender también del tamaño del defecto y el riesgo de encarcelación, que es bien sabido. Las hernias que tienen grandes defectos no tienen alto riesgo de encarcelación. De hecho, hay un paciente aquí en el hospital con un trauma de pelvis, una niña de 18 años que tiene una hernia traumática aguda en el flanco, tiene 14 meses en este momento desde la lesión. No la hemos operado porque ha habido inconvenientes con el material de fijación de la pelvis. Entonces, esa paciente, a pesar de que han pasado varios meses, tiene algunos síntomas asociados, pero esos síntomas, digamos, que pueden esperar. Malla biológica realmente, y eso se abandonó, está en desuso, porque cuando se absorbe totalmente la prótesis, la recurrencia es muy alta. Estamos hablando de una prótesis pequeña, que la mínima está alrededor de 6 millones de pesos. Entonces, operar un paciente agudamente en un terreno contaminado y colocar la malla biológica realmente en este momento no tiene asidero. La frecuencia es muy baja, sin embargo, los centros de trauma, San Vicente y
y Pablo Tobón Uribe ocasionalmente dan este tipo de hernias que siguen siendo un reto por la prominencia social. Lo demás, yo pienso que María Antonia lo decantó muy bien y muchas gracias por la invitación. Buena revisión.